Dicho esto, presento a María Ángela. María Ángela es la doctora, la voy a decir, la doctora María Ángela Capello, es presidenta de Red 3 Consulting, una empresa de consultoría, y es líder internacional en geociencia y sostenibilidad con más de 40 años de experiencia en Venezuela, el Medio Oriente y Estados Unidos, donde ha ocupado cargos de liderazgo en PDVSA, Halliburton y Kuwait Oil Company. Es copresidenta de la iniciativa Women Resource Management de la UNESE, perdón, y miembro de la Junta Directiva del American Geoscience Institute, AGI. Es autora de 5 libros. Su reporte de Geociencia en Acción fue publicado por UNESCO. La doctora Capello es miembro honorario de la SPE, miembro vitalicio de la SPE, la Sociedad de Petróleo e Ingenieros, miembro vitalicio de la SE, que es la Sociedad de Geofísicos de Estados Unidos, y ha sido conferencista honoraria de la APG, geólogo, SPE, ingeniero de petróleo, y SG, geofísico. Fue condecorada como Cavalier de la Orden de la Estrella de Italia, posee un doctorado en Ciencias Ambientales y de la Tierra de Plymouth University, una maestría en Geofísica de Colorado School of Mines y es licenciada en Física de la Universidad Simón Bolívar. Además es pianista clásica, he tenido el honor de escucharla, y vicepresidente del Italian Cultural Center de Houston. Bueno, con ustedes dejo a María Ángela. Adelante, María Ángela. Bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación y ahorita voy a compartir las láminas que preparé. Estamos presentando en Canva. Estoy explorando nuevas plataformas para salirnos del típico PowerPoint. Muchas gracias por estar aquí escuchando la presentación, cuyo título es Reforma Petrolera 2026, aspectos técnicos clave para su viabilidad. Y lo que queremos es presentarles estos resultados que queremos compartir, porque se ha hablado mucho de la parte legal, etcétera, pero no necesariamente tanto acerca de los aspectos técnicos. Y es por eso que vamos a comenzar diciendo cuál fue la motivación de esta, digamos, compendio, de este análisis que se hizo, ¿no? Y básicamente, por supuesto, la motivación de fondo siempre es que los venezolanos hemos visto nuestra industria petrolera, que estuvo entre, digamos, las mejores del mundo, caer estrepitosamente en las últimas décadas. Y que el 3 de enero del 2026 la extracción de Nicolás Maduro cambió las reglas del juego, que ciertamente comenzó con una atención absolutamente centrada en el tráfico de drogas, pero que obviamente ahora se ha centrado y enfocado en el tema petrolero de una manera realmente visible. Podemos decir que enfrentamos un periodo inédito en donde hemos visto que se aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 7 días, y esto cambia el esquema conceptual, legal, incluso técnico, operacional y de emprendimiento que veremos en la forma de operar y manejar las reservas naturales de hidrocarburos en nuestro país. Entonces, esta es la motivación. Y el caso es que me encanta decirles que lo que estoy presentando no es mío. Lo que estoy presentando es el resultado del trabajo, del análisis, de la colaboración, de lo que estoy llamando el super equipo. Y me encanta llamarlo así porque básicamente lo que pasó fue, y les hablo con muchísima apertura y sinceridad, estuve en una reunión, ¿verdad? En donde el anfitrión y convocante fue Evanán Romero, y me ofrecí para moderar, consolidar y un poquito también, si se quiere, resumir todo ese bagaje de conocimientos de lo que es este super equipo. Los componentes son Jesús Abud, Eduardo Betancourt, Milton Chávez, Francisco Gamarra, Freddy, todos los que están allí. Entonces, con esto, digamos, lo que vamos a presentar hoy es el resultado de un trabajo de equipo. La presentación tiene 2 partes. La primera es un análisis del histórico, porque ustedes van a ver por qué esto es importante a efectos del análisis que viene después. Y en la segunda parte, cuáles son los comentarios técnicos específicos que tienen que ver con la reforma de ley. Vamos a comenzar entonces con esta evolución
de lo que sería la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela. Y básicamente podemos comenzar, ¿verdad? Diciendo que en los siglos que tienen que ver con la parte colonial en Venezuela, ¿verdad? Lo que hacemos es heredar y aplicar el derecho minero español, que comienza con lo que se llama el ordenamiento de Alcalá. En el siglo XIV se establece que las minas metálicas son propiedad de la corona y requieren una licencia especial de explotación. Eso avanza y después del descubrimiento de América con la consolidación de las leyes de India, las normas y cédulas reales se resumen y especifican cómo deben administrarse las minas en los nuevos territorios del nuevo continente, los territorios americanos, incluyendo procedimientos, obligaciones y derechos de los concesionarios. Esto, en la época de la independencia, se afirma y comienza cuando comenzamos a tener nuestra propia identidad de país y nos independizamos y somos considerados ya como Venezuela. El decreto de Quito, en octubre de 1829, del libertador Simón Bolívar, es cuando se especifica con esa visión del libertador de la importancia que tiene la minería para el futuro de la República, dice, conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República. Avanzamos y en las primeras décadas, ya en el siglo XX, ¿verdad? Es interesante ver que la primera vez que aparece incluso la palabra petróleo, porque tenemos que entender que ese manejo de los hidrocarburos proviene de un manejo minero en Venezuela, pero la primera vez que aparece la palabra petróleo es en el año 1904, con la reforma del Código de Minas bajo Cipriano Castro. Como sabemos, Juan Vicente Gómez aprovecha el viaje de Cipriano Castro al exterior, toma el poder por más de 30 años, ¿verdad? Y él entonces favorece esa libre explotación de crudo mediante concesiones, regidas inicialmente por una ley de minas. Es, sin embargo, ¿verdad? En 1920, cuando se formula la primera ley de hidrocarburos, de una forma ya como una regulación formal, ¿ok? Fue elaborada por el ministerio, pues liderizado por Gumersindo Torres durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Fijó las regalías en un 15%, redujo el área de concesiones, reconoció la soberanía del país sobre los yacimientos y tuvo reformas, ¿ok? Entre los años 21 y 23, que básicamente favorecieron a los intereses extranjeros. Es interesantísimo notar que justamente en esta época de dictadura, en donde se hace la ley y después se reforma, no solamente una, sino dos veces, que es lo que después vamos a ver. En el año 43 surge la nueva ley de hidrocarburos bajo un modelo fiscal ya más moderno. Se establece la regalía de 16,2%, que va a ser una referencia por décadas, ¿ok? Y se establece un mayor control estatal bajo el gobierno de Medina Angarita, que reestableció, ¿verdad?, los derechos estatales y fijó plazos de 40 años para las concesiones. En el 48 viene el famoso modelo 50-50, en donde se reparten las ganancias por igual. Después venimos a un periodo que nos resulta realmente, lo tenemos seguramente en el corazón, lo estudiamos, todos nosotros que estamos en esta presentación en la escuela, y es el hecho de la nacionalización petrolera, a la cual aquí estoy añadiendo la parte de la apertura. Y es que en el año 75 se dicta la ley orgánica que reserva al Estado la industria de comercio de los hidrocarburos, la ley de reserva, ¿verdad? Fue bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, estableciendo un monopolio nacional y extinguiendo las concesiones. En el mismo año se crea PDVSA, el decreto 1123 del 30 de agosto, para coordinar y supervisar la industria que ya estaba nacionalizada. Interesantemente, en ese periodo del 94 al 97, la ley, digamos, PDVSA hace la consulta, ¿verdad?, al Tribunal Supremo de Justicia y se estudia si existe la posibilidad de activar lo que después se denominó la apertura petrolera para autorizar convenios de asociación y asociaciones estratégicas, sobre todo en la faja del Orinoco, ¿verdad?, para permitir el ingreso de la participación de capital privado en la exploración y producción de hidrocarburos. Se establece que es factible y así es como surge
avalado por la parte legal venezolana, la parte del Congreso, la misma autoridad técnica y la visión técnica de la misma PDVSA, lo que fue la apertura bajo el gobierno de Rafael Caldera II, digamos así. Esto continuó durante los 2 primeros años del gobierno de Hugo Chávez. Esta lámina pretende, digamos, resumir lo que fue la parte de la constitucionalización, el estatismo, que es cuando comienza la era Chávez. En 1999 sabemos que surge una nueva constitución y en el artículo 12 se declara los yacimientos como bienes de dominio público, inalienables, imprescriptibles. El famoso artículo 302, de nuevo, reserva la actividad petrolera al Estado, mediante una ley orgánica. Esta ley orgánica surge, por cierto, como un decreto de ley habilitante en el año 2001 y entonces establece las regalías en un 30% y que el Estado debe poseer más del 50% del capital social de las empresas. Este será el marco legal vigente hasta el año 2026, cuando decimos que es una reforma. ¿Qué es lo que reformamos? Esta ley que surgió en el año 2001 bajo el gobierno de Hugo Chávez. En el 2006 se hace una reforma importante que se llama la Ley de Soberanía Petrolera, en donde se migra de manera obligatoria a empresas mixtas, lo que antes se había concebido y, digamos, implementado en la parte de la apertura. Se hace una mayor centralización en lo que es PDVSA y se profundiza ese control estatal al reducir la participación privada en empresas mixtas a un rol minoritario y se fija un control estatal del 60% en proyectos de la faja. Esto comienza bajo Hugo Chávez en el 2007. Otro decreto cambia las reglas del juego. Se dispuso una terminación unilateral de convenios de asociación de esos años 90, obligándolos a migrar a un esquema de empresas mixtas con el control mayoritario de PDVSA. Aquí es cuando salen los grandes de la faja. Esto también ocurre bajo Hugo Chávez. En el 2009 hay una otra ley en donde se dicta al Estado que los bienes y servicios conexos a las actividades primarias, ¿verdad? Se los reserva al Estado. La implementación de esta ley en el año 2009 comienza en el Estado Zulia y en un esquema programado de ser aplicado paulatinamente en otras zonas petrolíferas de Venezuela, pero esto en el Estado Zulia lleva a prácticamente una paralización de las operaciones al tener unas implicaciones directas sobre el manejo de todo el transporte acuático que tenía que ver con gabarras, lanchas, todo lo que es la operación en el lago de Maracaibo, llevando esto a un verdadero descalabro. En el año 2018 y 2021 comenzamos a ver lo que he denominado la opacidad y los atajos regulatorios. En el 2018, bajo Nicolás Maduro, se reforma la ley de las contrataciones públicas, eliminando procesos de licitación transparentes en la industria petrolera nacional porque se ampara el secreto del contrato. Eso es realmente impresionante, lo que se hizo en el 2018. En el año 2020 viene lo que se denominó la ley antibloqueo. Ya sabemos que a partir del 2017 Estados Unidos aplica una serie de sanciones que son replicadas por un conjunto de países alineados con las políticas de Estados Unidos y además interesados en que esto se haga de una forma estructurada. Y en esta ley antibloqueo lo que se otorga es al Ejecutivo la potestad de inaplicar las normas legales, incluso las leyes orgánicas y reglamentarias, en secreto, ¿no? Comienzan los contratos de participación productiva, los CPPs, que permiten que los privados asumieran la gestión de actividades que anteriormente estaban reservadas al Estado, al margen de la ley orgánica. Hay una variedad de CPPs. Algunos llegaron a aplicar y operar, otros no. Esto va a tener implicaciones en nuestros comentarios técnicos que vamos a ver más adelante. Y en el 2026, que digamos el 29 de enero, se aplicó lo que fue la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, siendo publicada en la Gaceta Oficial número 6.978, que fue una edición extraordinaria de la Gaceta. Y esto ocurre bajo lo que se puede llamar el interinato de Delcy
Rodríguez. Esto es una visión de lo que ocurre, digamos el histórico. Me pareció interesante dar un marco de cómo evolucionó la ley de hidrocarburos en Venezuela y ahorita pensé que tal vez no era suficiente dar este tipo de resumen y esta tabla básicamente resalta que las principales diferencias entre la época que podemos llamar del 75 hasta la reforma, digamos, del 2026, es ese control de la gestión operativa o no al Estado, donde vemos que aquí ese control no estaba en manos del Estado, después pasa a manos de PDVSA y después con ciertos cambios, ¿verdad? A empresas mixtas, etcétera, con la ley antibloqueo se vuelve dudoso y la reforma del 2026 definitivamente permite un control de la gestión operativa del Estado de una manera delegada a empresas que no sean, digamos, PDVSA. Se me ocurrió que era bueno también mostrar la información de esa línea de tiempo contra la producción petrolera histórica de Venezuela del año 65 al 25. ¿Por qué? Porque nos permite ver dos cosas. En morado vemos las leyes que permiten la gestión externa, que no sea del Estado, de las reservas petroleras venezolanas, de hidrocarburos, petroleras y gasíferas. Pero sobre todo muestra los cambios y, digamos, las reformas de leyes que empiezan a ocurrir después de esta línea roja que, digamos, cuando Hugo Chávez toma la presidencia, primero por elecciones y después queda, ¿no? En este periodo. Sin connotaciones políticas de mi parte, lo que queremos hacer notar con esta gráfica es que a partir de este momento la ley se va modificando con las, digamos, reformas de soberanía popular y diferentes decretos que tienen que ver con actividades primarias y las migraciones de empresas, ley antibloqueo, etcétera, lo que profundiza el declive de la producción en Venezuela. Declive que también, digamos, lo hemos visto en otras épocas. No podemos obviar que aquí también hubo un declive, pero después es justamente la acción de PDVSA que lleva a nuestra industria petrolera a producciones que bordean los 3,5 millones de barriles diarios. Entonces, estas son, digamos, unos momentos críticos de la industria petrolera venezolana, en donde en el año 2026 y con esta reforma cambian completamente de nuevo las reglas de juego y nos vemos en una situación semejante a la que veíamos con la ley del año 43, en donde se permite el control de gestión externa. No conforme con esto, también les comparto cómo se ven esos cambios con respecto al precio del petróleo, en este caso al WTI, que sería el West Texas Intermediate, ¿verdad? WTI, para ver que el precio actual del petróleo es de $63, lo cual también tienen implicaciones en la segunda parte de la presentación. Pero nos damos cuenta que todos estos cambios de ley surgen cuando hay problemas también en los precios del petróleo. Vemos que algunas personas pudieran objetar, no, pero el precio de la cesta OPEC es diferente. Sin embargo, vemos que sigue lo que son las tendencias del WTI y por lo tanto no es, digamos, otro tipo de problema, sino también que el precio en general del barril lleva también a estas reformas de ley, que como vemos fueron muchísimas durante el periodo que comienza en 1999. Entonces, vamos aquí a la segunda parte de la presentación y son los cambios de la reforma. Si yo tuviera que resumir aquí vemos los puntos en poquitos elementos o títulos, ¿cuáles son los cambios de la reforma? Podemos resumir que son, primero de todo, un final de la Reserva Estatal. Se le otorga facultades a socios minoritarios, hay flexibilidad fiscal. Se ampara lo que debería ser una seguridad jurídica y un arbitraje al permitir, digamos, la mediación y arbitraje independiente, sobre todo internacional, para resolver controversias contractuales. Y hay una validación de empresas operadoras privadas
a través de ratificar la validez de aquellos contratos, ¿se acuerdan que se habían suscrito previamente bajo la ley antibloqueo, que eran los CPPs? La ley incluye una cláusula de equilibrio económico y un menor control parlamentario. Si yo tuviera que resumir en una frase qué es lo que logró la reforma, es la privatización, si se quiere, del manejo de la industria petrolera en Venezuela. He escuchado, yo creo que todos los webinars que han salido respecto a la ley, a la reforma de ley, las opiniones expertas de Elizabeth del Yuri, Francisco Monaldi y otros, que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista latinoamericano lo que avalan es, si se quería privatizar la industria, esta era la forma y el vehículo para hacerlo. Y es por eso que nosotros lo que vamos a ver es solamente, vamos a fijarnos ahora en los aspectos técnicos relevantes que tienen que ver con la implementación, la normativa, la regulación de esta reforma. Y en esto fue lo que trabajó el grupo de expertos. Entonces, estamos en la segunda parte de la presentación y lo que podemos compartir con todos los que están aquí es que los puntos de consenso que desde el punto de vista técnico el equipo consiguió fue que todavía quedan brechas por definir y que la discrecionalidad, el nivel de discrecionalidad es muy alto desde el punto de vista técnico. Entonces, persisten brechas técnicas, fiscales e institucionales significativas. Esta lámina se puede considerar la lámina resumen del equipo técnico, porque básicamente esto es lo que nosotros visualizamos. En la Gaceta, y ahorita les voy a presentar 5 láminas, que cada una de ellas tiene que ver con estos tópicos. Nosotros dividimos el análisis en estos tópicos. En la protección de los yacimientos y la gestión del subsuelo, en las regalías y government take, en la gran variedad que tenemos de campos petroleros en Venezuela y cómo eso afecta a la parte técnica de la ley, la migración de los CPPs y la renovación de las empresas mixtas, cómo se hará eso desde el punto de vista técnico, y finalmente, lo que tiene que ver con el artículo 26, que son los que tiene que ver con costos, pagos, medición y la aplicación de estándares internacionales, como el PRMS, que es el Petroleum Reservoir Management System. Entonces, vamos a comenzar primero con estos artículos que tienen que ver con artículos 26, 36 y 41. Pero básicamente lo que necesitamos y que vemos como la brecha crítica en esta reforma de ley es la ausencia de un ente regulador administrador, podemos llamarlo así, regulador administrador, que sea autónomo. Y pensamos que pudiera ser algo similar a la ANP de Brasil. Es decir, una agencia que permita evaluar los modelos económicos que presenten todas estas empresas, aprobar planes de manejo de yacimientos, monitorear lo que es la parte de cumplimiento y medición, el monitoreo, pues, de la actuación técnica de la empresa, garantizar la transparencia de la administración contractual y otros tópicos, ¿verdad? Básicamente, existen la necesidad de también para atender a los puntos específicos de estos artículos que están aquí en la parte derecha. En el primero, en la cláusula de equilibrio económico, aunque la ley lo incorpora, no especifica cuáles son los disparadores técnicos. Los disparadores técnicos podrían o deberían incluir comportamientos inesperados del yacimiento, que sabemos que pueden suceder, variaciones de esa relación, aporte de petróleo, requerimientos de manejo de gas, etc. En el caso del artículo 36, que es el requisito de la comparación de costos, se exige que las empresas mixtas igualen o superen los costos de producción de PDVSA, pudiera ser irreal para el caso de crudos pesados, para los desarrollos costa afuera, que tenemos muchísimas reservas costa afuera, o para lo que estamos llamando desarrollos no convencionales, en particular el fracking. Tenemos unas reservas increíbles de yacimientos de porosidad apretada, como en Crescual, La Luna, etcétera, que son realmente inmensos y que, digamos, son importantes y no aparecen como tal, digamos, la posibilidad de atenderles. La reforma de ley implica también unos pagos en especie y estándares de medición
y la compensación debería de requerir, según nosotros desde el punto de vista técnico vemos, faltaría esa brecha de entender cómo sería la transferencia de custodia, cómo se va a medir la incertidumbre y los datos técnicos de allí. El otro punto es la protección de los yacimientos y la gestión del subsuelo. Eh, para poder aprobar cómo estas empresas privadas, nuevas o migradas, que van a operar el sector de hidrocarburos venezolanos, eh, podrán gestionar el subsuelo, pedimos o sugerimos, no estamos en una posición de exigir, pero es necesario levantar la voz para solicitar que la ley y su aplicación, su regulación, la normativa de la reforma, debería incluir unos supuestos económicos mucho más claros. Es decir, hablar de precios, de tasas, del IBIT, los parámetros de ingeniería como declinación, corte de agua, los procesos de inyección, cuáles son los plazos definidos para la aprobación de los planes de desarrollo, los criterios para, de nuevo, esos desarrollos offshore o de alto CAPEX, ¿verdad? Como por ejemplo los de fracking. ¿Cuáles son los estándares ESG que se van a utilizar en cuanto a las emisiones de metano, venteo, etcétera, de gas, ¿verdad? La parte ecológica, cómo vamos a proteger el ambiente, el reporte obligatorio de reservas bajo estándares internacionales como el PRMS. Estos son esquemas, ¿verdad?, que son conocidos y técnicamente queremos que nos gustaría ver que la implementación de la reforma de ley incluyera incentivos, por ejemplo, para la reducción de metano y venteo, esquemas de captura para la utilización de gas, estándares para operaciones no convencionales y requisitos de monitoreo ambiental que están alineados además con planes nacionales. El punto 3 es el de regalías y government take. Entonces, se ha hablado mucho de las regalías, pero básicamente lo que podemos consolidar y resumir del reporte que elaboramos es que se necesita mayor especificidad para poder garantizar una predictibilidad y una bancabilidad. Esto alineado o acoplado con los precios del crudo, el WTI o el Brent, entender el netback que vamos a tener. ¿Cuál es la complejidad del yacimiento, la gravedad API? No podemos olvidarnos que Venezuela es un gran campo, un brownfield gigante, con una variedad inmensa de API, oportunidades, es decir, crudos livianos, medianos, gas, extra pesados y pesados. Entonces, cada caso es distinto y ese tipo de complejidad de yacimientos y de diferentes gravedades API debería de liderizar o tener la manera de guiar esa aplicación de regalías. Una regalía rígida del 30%, aunque la ley dice que se puede bajar, ¿verdad? Digamos, puede hacer inviable proyectos como los que están listados aquí, que ya sabemos que requieren mucho capital o CAPEX. Por lo tanto, el equipo técnico recomienda esquemas incentivos duales en regalías deslizantes, según precio, API, tecnología o complejidad. Bonos por sobrecumplimiento de planes pudieran ser atractivos para incentivar digamos, el resurgimiento de la actividad petrolera en Venezuela. Incentivos para captura de gas y reducción de emisiones pudieran ser además necesarios porque muchas de las empresas internacionales, IOC, etcétera, deben de todas formas cumplir con estos estándares y sería bueno que la misma competitividad se aplicara a todas las otras empresas que no necesariamente publican esto. Reducciones temporales para desarrollos no convencionales y de alta inversión pudiera ser interesante. Y nuestra historia demuestra con, digamos, los legisladores que hemos tenido en el pasado también, que a veces es necesario reducir temporalmente la regalía de forma importante y profunda, incluso al 1%, para que algunos proyectos estratégicos para la nación se puedan avanzar. El punto 4, ya vamos finalizando, es la parte de API, campos y realidades operacionales. Sabemos, digamos,
que existe una gran variedad de viscosidad en nuestros crudos, ¿ok? Y que eso afecta también la densidad de perforación, la estimulación avanzada, la infraestructura para el manejo de agua que producen esos campos. Muchos de nuestros campos ya son, digamos, antiguos en el sentido de que maduros, tienen muchos años produciendo y por lo tanto producen, el corte de agua es muy alto. Tenemos que analizar cómo sería el compromiso de ese capital a largo plazo, sobre todo cuando se trabaja con infraestructura que puede requerir una mejora y un análisis de su integridad a futuro. Entonces, se recomienda que la ley reconozca explícitamente las operaciones pertinentes a crudos extrapesados y yacimientos no convencionales. No me canso digamos, resaltar la importancia que esto tiene para el país. Tenemos un punto que tiene que ver con la petroquímica, porque no se nombra en la reforma de ley y sin embargo pudiera estar sujeto a una regulación petroquímica la posibilidad de que las operadoras puedan tener acceso a estos insumos, a generar estos insumos y además eh, el uso de los insumos petroquímicos para que la reforma reconozca esta oportunidad y cómo eso tiene que ver con su economía de proyecto. Por último, el punto 5, la parte técnica que tiene que ver con los CPPs y la renovación de las empresas mixtas. Como sabemos, algunas empresas mixtas y CPPs operaron en el país, algunas no llegaron a operar, pero se van a renovar automáticamente, según vemos en la reforma. Entonces, para las renovaciones y para las nuevas adjudicaciones, la ley debería de especificar a qué precio de referencia se están, digamos, ateniendo, cuáles son las tasas de descuento, cuáles son esos umbrales económicos, parámetros que se usan siempre como los IRR o los NPV, los payouts, deberían formar parte de lo que se le exige a las empresas. ¿Cuáles son los criterios para restituir las regalías después de las reducciones? Las ganancias antes de los intereses y de los impuestos y depreciación y amortización. Entonces, dos puntos importantes aquí. Se necesitaría una evaluación técnica caso por caso para garantizar que la reconstrucción es viable para el sector y considerar la incorporación, de estas figuras de los Technical Evaluation Agreements o la parte de los Enhanced Technical Services Agreements, ¿verdad? Como un mecanismo estructurado que permita la evaluación de los yacimientos y sus planes de desarrollo antes de poder aprobar o comprometer inversiones grandes o mayores. Entonces, la parte de periodicidad de reportes es importante también. No se especifica qué tipo de reportes, tanto financieros como técnicos, se van a requerir para estas empresas que se van a renovar automáticamente. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es armonizar la parte técnica y operativa con las empresas mixtas, entre las empresas mixtas y los CPPs. Entonces, ya que hemos visto cuáles son los 5 principales elementos técnicos que consideramos afectan lo que pudiera ser una implementación o una regulación exitosa desde el punto de vista técnico, ¿ok? En la ley, quiero compartir con ustedes capturé algunas de las, eh, digamos, que dicen en el mundo sobre la reforma, alguna de los comentarios que he visto de empresas, de agencias prestigiosas. La Forbes habla que se necesita una reforma política integral para que exista una atención creíble y una intervención de empresas en Venezuela, ¿no? Es decir, pudiera sí ciertamente verse una renovación del sector, pero se requieren mayores reformas políticas. Reuters dice que la industria esta reforma levanta dos cosas en la industria: esperanza, pero también escepticismo. La BBC, por supuesto, remarca que aquí hay un cambio significativo de lo que se hizo bajo el gobierno de Hugo Chávez,
y el régimen después de Hugo Chávez, con respecto a después lo que ha sido, eh, lo que ha sucedido después del 3 de enero, que todavía está en una gran incertidumbre. AP, The New York Times y All Price también centran sus comentarios acerca de que la puerta está abierta, pero que con el tiempo los términos deben estar mucho más definidos, sobre todo en lo que es el ambiente eh, legislativo, si se quiere. De nosotros, lo que estamos presentando hoy, yo les estoy presentando es la parte técnica. Básicamente, digamos, ¿qué sería lo que nos hace falta en la normativa de ley? Sería retornar, que sin retornar a la institucionalidad democrática, en donde todo lo que tiene que ver con la aplicación de la normativa de ley, la implementación técnica de esta reforma, parecería ser inviable. Esto es, digamos, una de las conclusiones que tenemos y con esta lámina lo que quisiera es plantear una gran interrogante en cuanto a la hoja de ruta. Tenemos un documento sólido que se puede mejorar, por supuesto, ¿ok? Sin embargo, ¿cuáles serían, digamos, los pasos siguientes? Yo creo que hace falta mejorar el documento que tenemos para incluir otros procesos que ya incluso estoy viendo los comentarios en el chat, ¿verdad? ¿Cómo serían, digamos, aspectos que tienen que ver con downstream? Es muy posible que la parte técnica requiera especificidad para lo que es refinación y manejo de crudos y comercialización del mismo, en la parte técnica de nuevo. Y el grupo le gustaría también recibir la contribución técnica de otras asociaciones. Aquí esta lámina no significa absolutamente el endoso de ninguna de las logos que están aquí, digamos, resumidos, pero nos encantaría adelantar o expandir el trabajo semilla que hemos hecho para que otras organizaciones y sobre todo el análisis técnico desde varios puntos de vista nos ayuden a generar un documento que la intención sea favorecer la aplicación técnica óptima de lo que es una reforma de ley. Hemos visualizado que la colaboración con VAPA, Benamérica, la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, la Sociedad Venezolana de Geólogos, el Grupo Orinoco, la SVIP y otras organizaciones en Venezuela a ser determinadas y que tengan la voluntad de participar en lo que es un análisis técnico, ojo, no político, puede ser muy, pero muy beneficioso a efectos de expandir, mejorar y especificar qué es lo que se necesita para aplicar esa reforma de ley que ya aparentemente es la vía a seguir y ha sido aprobada. Esta es mi última lámina. Quiero agradecer la atención prestada y escuchar qué comentarios y qué preguntas tendrán ustedes. Gracias. Bueno, gracias a ti, María Ángela. Realmente tú has hecho una labor extraordinaria en la parte de la elaboración de este documento y en la parte de coordinación de todos los aportes. Y yo creo que, como tú lo dices, es un documento abierto, no es un documento definitivo, es algo donde quisiera todo el grupo recibir la colaboración de todo el resto de los colegas y sacar algo que pudiera dar un aporte a un nuevo gobierno democrático. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Les recuerdo que vamos a hacer primero las preguntas del chat y que solamente vamos a hacer preguntas, vamos a responder a las preguntas del chat, no a los comentarios. Así que si alguien siente que puso un comentario que tiene que estar en forma de pregunta, o lo reformula o pide la palabra en el derecho de palabra y hace la pregunta específica. La primera pregunta dice: ¿será posible y razonable estimar el costo de la nacionalización petrolera como toda la pérdida de producción y valor que ocurrió entre 1975 y 1999 y que se evidencia en el gráfico de producción?
esa pregunta es algo que también al analizar el gráfico de producción de Venezuela se me ocurrió a mí y estuve comentando con los colegas antes de presentar la gráfica y su relación con la legislación petrolera. A lo mejor había otra forma de nacionalizar el petróleo, pero al haber establecido que debía ser la empresa nacional la que operaba los campos, es, digamos, una curva también de aprendizaje. Y lo que se llamó en su momento, no fue solo en Venezuela que ocurrió este proceso, en el Medio Oriente también en los años 70 se nacionalizaron las industrias, etcétera, pero hubo en algunos casos pérdida de producción, como vemos en el gráfico de producción venezolano, en otros las empresas se quedaron en el país operando y en cambio sus perfiles de producción eran más tipo plató y no tuvieron que sufrir esa merma y después en la curva de, digamos, aprendizaje y crecimiento. No tengo respuesta, Juan, para la pregunta, pero creo que es una consecuencia lógica de un cambio de perspectiva y de operacionalidad. Gracias. Mira, María Ángela, yo creo que aquí vale la pena, por lo menos a los que tenemos historia en esto, destacar que no fue una caída de producción entre el 75 y el 99. La caída de producción venía y mucho más violenta desde antes. Sí, la caída de producción comienza en el año 69 en adelante, en donde, digamos, por diferentes motivos, las empresas operadoras en Venezuela eh, tienen intereses diversos e incluso se sabía que se iba a nacionalizar la industria. Y entonces existe una variedad de factores y la producción comienza a bajar. Pero pienso que podemos focalizar la discusión. Yo agradezco la pregunta de Juan Urich, pero esto tiene que ver con una perspectiva producto de la aplicación de una ley y también de una transferencia, de una forma de operar en la industria petrolera internacionalmente. Eso no solamente ocurrió en Venezuela, ocurrió en otros países de América Latina, del Medio Oriente, de los países productores, incluso en África. Esa nacionalización fue una ola de hacer valer los derechos de las naciones que ciertamente el precio del petróleo así lo demuestra, no se venían beneficiando para su propio desarrollo de su recurso más importante, sobre todo en economías monoproductoras, como podemos ver la de Venezuela, la de los países árabes, Nigeria y otros países. Muy interesante la pregunta, pero es un cambio de perspectiva radical. Adelante, Ok, Eduardo. la siguiente pregunta es, ¿se ha llamado la atención a que la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos viola artículos de la Constitución? ¿Qué hay de cierto en esas afirmaciones? Bueno, yo no soy abogado y ustedes lo saben muy bien. Yo me precio de ser una geocientífica. Sin embargo, la ley orgánica de hidrocarburos, digamos, reserva al Estado la propiedad y uno puede operar de dos maneras. O lo opera uno a través de su propia empresa, en nuestro caso PDVSA, o contrata a alguien para que lo haga y cobra por eso. Entonces hay dos maneras de ver este asunto. Las reservas siguen siendo venezolanas, lo que cambió fue cómo la queremos operar. Esa sería mi respuesta. Y yo veo que no había otro tipo de reforma legal a ser ejecutado si se quería ir a una privatización. O sea, se puede objetar muchas cosas, pero aquí hubo un cambio de perspectiva completo. Así como hicimos la ley de nacionalización y se cambió la perspectiva, la reforma del 29 de enero del 2026 cambia la perspectiva de cómo operar lo que son las reservas venezolanas. Gracias por la pregunta, Jorge. Me Eduardo. gu- Ajá. Aquí hay una pregunta que no sé si es pregunta o es comentario, pero lo voy a leer de todas maneras. Me gustaría ver una consideración a la compactación asociada con la extracción de fluidos. Ok, no sé dónde la leíste, pero la pregunta eh, tiene que ver con los aspectos técnicos a ser considerados en los esquemas de desarrollo de los yacimientos
Me imagino que, pues, ¿dónde está? ¿Quién hizo la pregunta para buscarla? Está Rodolfo Márquez. Alberto Jao. Ok, no sé por qué no la veo. En todo caso, yo me imagino que la persona que está preguntando conoce de lo que sucede, por ejemplo, en los yacimientos Campos Costaneros Bolívar y la compactación de yacimientos, en donde tiene mucho que ver eso con la producción. Y ciertamente eso es uno de los aspectos técnicos a ser considerados cuando se producen arenas no consolidadas, y eso va a tener mucho que ver también con la producción en la faja, y tiene que ver con los planes de explotación. A veces esas cosas no se incluyen, y por eso que me encanta que me hayan hecho esa pregunta, porque eso es justamente parte de los aspectos técnicos que tal vez el supergrupo de expertos y nuestro Dream Team no consideramos, porque es que nadie sabe todo. Muchas gracias. La licencia 48 de los FAC establece en su primer artículo que las leyes de los Estados Unidos gobiernan los contratos entre PDVSA y las empresas. ¿Cómo se insertan esas leyes en la nueva ley orgánica de hidrocarburos? No se puede interpretar que bajo las leyes de Estados Unidos, donde los propietarios de las tierras son también dueños de lo que existe en el subsuelo, choca con nuestra Constitución. Habría que hacer una interpretación legal al respecto. Yo escuché, digamos, ese tipo de preguntas ser formuladas a dos personas, a Alan Brewer Carías y a Elizabeth El Yuri, y ambos dijeron que habría que hacer una interpretación legal específica para ese caso, porque es una legislación externa a lo que conocemos bien, que es nuestra legislación venezolana. Y en ese caso, yo no me siento capacitada para responder a esa pregunta. Lo digo con mucha sinceridad. Y me apoyaría en expertos, digamos, de leyes. Petroquímica requiere gas, petroquímica produce insumos y para fertilizantes, fabricación de plástico, aspectos fundamentales de la recuperación del país, minimizando importaciones. ¿Cómo ve la legislación vigente el manejo de gas para dar preferencia a aspectos que no necesariamente son los más rentables? En la reforma, de nuevo, no se habla específicamente sobre los aspectos de petroquímica, los cuales son esenciales, sobre todo en nuestros campos maduros, en donde vamos a tener una producción de gas asociado y otra serie de productos conexos que, como ya sabemos, pueden producir amoníaco y hidrógeno libre, azul, etcétera, que son muy interesantes para la economía de los proyectos y además necesarios para la revitalización económica del país. Agradezco muchísimo la pregunta, creo que es de Luis Fernández. Luis Fernández, no te conozco, pero te animo a formar parte del enriquecimiento de los factores técnicos que tenemos en esta segunda fase, porque la parte de petroquímica es necesario y debería ser normado por la reforma de ley, aunque sea la regulación de la ley, para ofrecer incentivos al mismo tiempo que ofrecer hojas de ruta para el manejo de los insumos y de los productos petroquímicos que van a ser parte esencial de estos planes de revitalización de la industria, de todo el sector, pues, petrolero en Venezuela. Gracias por la pregunta, es sumamente importante. Y haciendo este trabajo yo misma aprendí muchísimo de lo que tiene que ver con la parte no solamente de insumos, sino también de los productos que podemos ofrecer. Gracias, Luis Fernández. La siguiente, muy buena presentación, María Ángela. No han mencionado cuáles serían los procesos y protocolos para seleccionar a los socios y operadores. La ley sugiere que sería a dedo por el gobierno. ¿No debe incluirse una parte dedicado a la selección por licitaciones competitivas o un método semejante? Gracias por la pregunta, Alberto. Y debo decir que el grupo técnico estuvo trabajando también, digamos, o analizando durante un momento cómo incluir los aspectos económicos en los comentarios que hicimos. Porque los aspectos económicos que tienen que ver justamente con lo que tú resaltas, pareciera que fuera dedo, esta migración automática de los, creo que son 36 o 42 CPPs, automáticamente, incluso sin alguno de ellos haber operado en el país anteriormente, es grave,
porque no se sabe cuáles son las características esa es una adjudicación directa, en otras palabras. Entonces sería interesantísimo que nuestro documento también incluyera esos elementos que son de corte económico para poder especificar que nosotros sugerimos y recomendamos que se establezcan licitaciones abiertas, que se garantice la transparencia mediante A, B, C parámetros, ¿ok? De tal manera de tener dentro de nuestros comentarios técnicos no solamente lo que, como vimos, sabían manejar bien el equipo del Dream Team, que el de yacimiento, los planes de desarrollo, etcétera, sino también unos comentarios de corte económico, en donde se pudiera establecer de qué forma. Tenemos el modelo de la apertura, pudiera haber otros modelos igualmente transparentes, interesantes y, digamos, necesarios, yo diría. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, María Ángela, y a todo el grupo de trabajo por esta presentación tan valiosa y oportuna. ¿Qué canal o ruta se han trazado ustedes para que esta información llegue a los tomadores de decisiones? ¿Consideran que se debe esperar un tiempo y mayores cambios políticos? ¿Cuál creen ustedes que será el rol de PDVSA durante esta primera fase? Andreina García Reyes, haces como 4 preguntas en un solo comentario, entonces voy a tratar de ser corta en mis respuestas para darle chance a las otras preguntas. ¿Qué canal o rutas nos hemos trazado? Ok, debo decir que no tenemos un canal directo con los que toman las decisiones, los decision makers. Si me preguntan a mí, diría que más bien parecería que todo está detrás de una cortina que no sabemos exactamente qué es lo que está del otro lado. Pero nosotros lo que podemos hacer es, digamos, hacer llegar estos documentos a no solamente las personas claves en Venezuela, sino también en Estados Unidos. Y es por eso que hemos preparado unos resúmenes que están en inglés y en español. Es decir, el documento que nosotros preparamos está en inglés y en español. Y al principio se me preguntó, ¿pero por qué en inglés? Yo digo, porque es que lo necesitamos en inglés. Esto lo tiene que saber el mundo. Es decir, esto se tiene que conocer. Y lo que no se comunica en la plataforma adecuada no se sabe. Y yo pienso que, digamos, no tenemos en este momento, Andreina García Reyes, no tenemos una comunicación directa. Sin embargo, estamos confiando en el handling que puedan hacer personas como Evanán Romero, y tener el endoso de asociaciones profesionales técnicas serias, como las que pude listar en la última lámina, sería vital. Entonces, lo vamos a proponer y si, ojalá, vi algunas personas aquí, al menos de la SOBG, etcétera, ojalá que den un paso al frente y nos ayuden a elaborar un documento más completo. Esto es solo una semilla, reitero, digamos, puede tener unas facetas muchísimo más completas. Ayúdennos y tiene que ser rápido además, a mejorar el documento y que tenga el endoso de asociaciones que después le den otro perfil, un perfil más alto. La segunda pregunta, ¿consideran que se debe esperar un tiempo y mayores cambios políticos? Ante la incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar las 3 etapas que nos reiteran en todo momento Marco Rubio, Laura Degu y todos los actores que tienen que ver con esta transición. Hablan de las 3 etapas, no nos hablan de una línea de tiempo. Yo pienso que esto es lo que tenemos frente a nosotros y estos son nuestros comentarios técnicos. Yo creo que el que se queda callado pierde. La última pregunta, ¿cuáles creen ustedes que será el rol de PDVSA durante esta primera fase? Deberá asumir el rol de agencia reguladora administradora, porque no existe en la reforma el lanzamiento de tal agencia, no como operadora. Gracias, Andreina García Reyes. Eduardo. Ajá. ¿Cómo queda la ley sobre hidrocarburos gaseosos aprobada en el 2001? Creo. La ley no hace referencia a una reforma de la ley de hidrocarburos gaseosos del año 2001. No se hace referencia ni la reforma. Me imagino que quedará vigente.
Por todo lo indicado, luce que estamos lejos de terminar de construir el andamiaje técnico legal requerido. Luce que la ANE o algo similar se hace indispensable desde antes de la avalancha de actividades que se avecinan. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que se necesita esa agencia reguladora, se llame Agencia Nacional de Energía, que me imagino que es ese acrónimo que seleccionaste, Luis Soler, o la Agencia Venezolana de Energía, AVE, que a mí me gusta el nombre porque se parece a una guacamaya. Yo sabía que yo no iba a decir nada político, pero es que no puedo restringirme y decirlo. Pero sí, la Agencia Venezolana de Energía hace mucha falta porque se requiere un organismo de corte y de perfil técnico que permita ayudar a la implementación de esta ley. En vista de que, digamos, se necesita el capital privado externo para revitalizar el sector petrolero venezolano, una manera es hacerlo técnicamente bien. Y entonces queremos proteger los hidrocarburos, queremos asegurarnos que los planes de desarrollo sean viables, etcétera. Y sí, se requiere hacer digamos, lanzar este tipo de agencia, porque una cosa es tener PDVSA, que era una organización operadora, y es muy distinto tener una agencia reguladora, fiscalizadora, administradora, que es lo que se visualiza para una ave, guacamaya. Adelante, Eduardo. ¿Se podría implementar la ley orgánica de hidrocarburos tal cual como está y establecer un lapso de tiempo para ajustar la ley orgánica de hidrocarburos al deber ser? A ver, ¿dónde está esa pregunta? Henry Meléndez. Ah, sí. Ah, la ley orgánica de hidrocarburos actual es la ley de orgánica de hidrocarburos que se tenía aprobada durante el primer gobierno de Hugo Chávez con la reforma del 29 de enero del 2026. Esa es la ley de orgánica de hidrocarburos. Lo que estamos argumentando es que su establecimiento requiere de una mayor especificidad técnico-económica para poder ser implementada con una rigurosidad de una, digamos, transparencia técnica o las mejores prácticas de índole técnico. Entonces, no hay lapsos de tiempo. Henry Meléndez, cuando abres tu teléfono todos los días y ves la noticia, te darás cuenta que esto es, digamos, saltando y corriendo. Esta es la ley que hay y así, digamos, nosotros lo que estamos voceando, estamos comunicando, es que hay unos elementos técnicos que no han sido definidos y que nosotros estamos ofreciendo esa visión técnica, que primero se necesita la agencia y segundo, digamos, los parámetros técnicos que no vemos en la ley son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. Gracias por la pregunta, Henry. Se confirma que la nueva ley orgánica no viola en ningún sentido la Constitución vigente del 2001. De nuevo, yo no soy abogado ni experta en derecho constitucional, pero ciertamente lo que he escuchado es que en la reforma de ley se especifica que las reservas son de Venezuela, lo que se cambió fue quién las opera. No sé si esto lo explica de manera clara y práctica. Es la visión que pude desarrollar trabajando este tema. Los pasivos ambientales y la inversión privada son muchos los pasivos en tierra y en el lago. Esto hay que manejarlo con tiempo. Es un muerto con el cual los privados no pueden cargar. ¿Qué iniciativas se pueden acometer para disponer acciones concretas y que sean parte de estos procesos para resolver este gran problema? Los pasivos ambientales que tienen que ver con el mal manejo de las operaciones petroleras son muchos y además graves, sobre todo en el lago de Maracaibo, como bien lo dice Pedro Castillo. Puede ser parte de los incentivos a las nuevas operadoras, puede ser parte de lo que solicitamos en nuestro documento técnico, que es alinear
la reforma, la aplicación de la reforma, es decir, la regulación, su implementación, la normativa de la reforma, alinearlo con los parámetros ESG o digamos de la aplicación de eh, políticas ambientales que permitan no solamente la revitalización petrolera, sino también la recuperación de los pasivos que tienen que ver con la industria petrolera. Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro Castillo, hay que hacer más respecto a la parte ambiental y sobre todo porque si queremos ser atractivos a las empresas internacionales que vengan a operar en Venezuela, ellas ya tienen unos estándares internacionales de ambiente que deben respetar en sus operaciones multinacionales. Y entonces no vamos a ser en Venezuela los únicos que no vamos a solicitar que esto sea parte del plan, la recuperación de pasivos. Van a, Gracias, Pedro Castillo. van a publicar el trabajo. Sería muy útil a niveles decisorios, ya que deberían estar en estos temas. El trabajo ha sido ya publicado en español y en inglés en Twitter, en LinkedIn, en donde se puede acceder a simplemente compartiendo el documento en Google Doc y en diferentes reposts que la gente ha hecho de esto en los social media. Ahora bien, como ahorita vamos a una fase en donde quisiéramos obtener el endoso técnico de asociaciones profesionales, sobre todo asociaciones profesionales mixtas venezolano-americanas, venezolano-estadounidenses, e internacionales, si así fuera posible, esperamos poder poner este documento incluso aún más visible a través del soporte de estas asociaciones al colocarlo en sus respectivas páginas web. Gracias. Darren Wood, CEO de Exxon, dijo que sus inversiones eran a largo plazo con apego al interés de sus acciones, supongo que de sus accionistas, los gobiernos y los pueblos donde operan, por lo que para ellos es fundamental la legitimidad del gobierno más que las leyes. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo, y es la lámina penúltima que ofrecí a este grupo, sin una verdadera democracia en Venezuela, ciertamente la legitimidad de las leyes está en veremos. ¿No crees que para que existan regulaciones, parámetros técnicos, etcétera, se necesita democracia, equilibrio entre los poderes respecto al Estado de Derecho? La respuesta es un gran sí. S-I, sí. Y es lo que puse en la última lámina. Lo que estamos haciendo es lo único que podemos hacer en este momento. Expresar nuestro punto de vista técnico de qué es lo que no funciona o de qué es lo que debería de incluir esta reforma. El trabajo lo han hecho llegar al equipo de María Corina. Nosotros intentamos hacerlo llegar al equipo de María Corina a través de ponerlo en manos de Banán Romero. No tenemos confirmación si ha llegado al equipo de María Corina. Rol de PDVSA. Deja de ser operadora principal y se convierte en fiscalizadora, administrando contratos y activos que se ceden a privados. Esto la reduce a una especie de agencia reguladora enfocada en supervisión más que en producción directa. Esa es una pregunta. ¿Y el ente regulador debería ser el Ministerio de Energía como era antes de la nacionalización? Segunda pregunta. Sí, hacia eso apunta todas las flechas. ¿Por qué? Porque PDVSA está descapitalizada. Si PDVSA contara con lo capital suficiente para poder renovar lo que es el sector petrolero nacional, también entonces existe la provisión en la ley para que PDVSA opere también. Sin embargo, la reforma de ley no necesariamente especifica que tenemos un ente regulador, digamos, de la industria de hidrocarburos, que tú apuntas a que pudiera ser el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, no necesariamente el Ministerio de Energía y Minas tiene la función reguladora, fiscalizadora, de monitoreo y técnica que se requeriría para este tipo de actividad. Es por eso que estábamos proponiendo como modelo
la ANP de Brasil, que estuvo a cargo de la fiscalización de todo lo que ha sido el desarrollo presal. No sé si estás al tanto o has visto lo que se ha hecho en Brasil, en lo que es el offshore de Brasil, que ha permitido una modernización tremenda y rápida de lo que, digamos, es el sector petrolero de Brasil, con las mejores, digamos, compañías internacionales operando en el país. O la agencia que se ha encargado del desarrollo de Guyana, incluso en el offshore y la producción de gas. Otro caso emblemático es lo que se logró en la provincia de Neuquén, en Argentina, en donde ellos se completamente revertieron lo que es el perfil económico pertinente al gas, produciendo gas con fracking en la provincia de Neuquén, en Vaca Muerta, ¿ok? Y en vez de ser importadores, ahorita son exportadores de gas. En lo que ellos mismos, los argentinos mismos, llaman, digamos que ellos están aislados del mundo. Yo nunca lo había pensado así hasta que vi una presentación en directo y dijeron, nosotros estamos lejos de todo. Y es por eso que aquí ser independientes en el segmento gas es tan importante para nosotros. Entonces, en Venezuela, si PDVSA estuviera capitalizada, pudiera operar. Hoy en día no lo está. Y por eso que se vislumbra que la reforma lo que abre es la puerta a que venga capital internacional a operar esos campos. Espero que esto conteste la pregunta. Una respuesta larga para una pregunta relativamente corta. Bueno, con esto finaliza las preguntas del chat. Vamos entonces a abrir el derecho de palabra. Recuerden, el derecho de palabra es por 1 minuto para preguntas específicas sobre la presentación, no para exposiciones o contraexposiciones. Así que por favor, yo les voy a poner el cronómetro. Ustedes mismos pueden ver en el lado superior izquierdo cuánto tiempo les queda. Tiene la palabra Juan Uric. Adelante. Excelente presentación, María Ángela. Ya me comunicaré contigo para aspectos específicos, pero como tú y como inevitablemente, inteligentemente pusiste, el tema de Environmental Social Governance, eso cubre todo lo que le respondiste a Pedro, ¿no? Sobre las regulaciones de los países, ¿no? Pero en Venezuela hay mucho que hay que hacer. Hay mucho que hay que hacer porque la ley del ambiente es una ley restrictiva y penal. Entonces, yo lo he dicho varias veces, se requiere una transversalidad entre todo esto que tenemos que hacer en petróleo, ¿ok? Con lo que va a ser en el futuro y no sabemos qué va a hacer el Ministerio del Ambiente, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, porque además tenemos que estar muy presentes, y no te rías, Julián, porque yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos que estar muy claros que en este país, durante 25 años, quienes han prevalecido en los criterios ambientales, y eso incluye... Juan. Sí, está bien, ya voy. Eso incluye a la Academia de Ciencias y de la Ingeniería y el Hábitat, y ONGs muy importantes, que son básicamente pro Agenda 2030, ¿no? Y cambio climático. Y eso definitivamente no nos interesa. Entonces, por ahí dejo esa inquietud planteada. Ok. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy buenos días a todos, especialmente a María Ángela. Excelente presentación, María Ángela. Hemos hablado, pero han resumido en un corto tiempo, pues, un tema tan complejo e interesante. Una recomendación que voy a dar muy rápido, no incluyamos a la petroquímica aquí. La petroquímica es una actividad totalmente diferente. La única relación que hay es el insumo que viene del gas natural, en el caso de nosotros, para otros países que no lo tienen, vienen de la nafta, del gasóleo, pero afortunadamente nosotros tenemos, y la petroquímica hay que tratarla aparte, porque es un negocio muy productivo, mucho más que el petróleo, para muchos países. Entonces es mejor dejar eso separado, sí que haya una disposición del gas que va hacia petroquímica. Así lo tiene Brasil. En Brasil hay Petrobras, Petroquisa, y también tuve la oportunidad de verlo en China. Los chinos manejan la parte de petróleo muy distinta de la parte de petroquímica.
Lo otro muy rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, es que hay que dar esta difusión, y tú y yo lo hemos venido haciendo aquí en Estados Unidos. Hay que llegarle a las empresas norteamericanas para decirle el peligro que corren en meterse en Venezuela si no se hacen las modificaciones a la ley que ha propuesto este grupo que tú has presentado hoy. Gracias. Ok. Tiene la palabra Julián Salazar. Un minuto, Julián. Julián, abre el micrófono, por favor. Ok, ya lo abrí. Gracias, gracias. Mira, perdón, Eduardo, pero no le has dado chance a María Ángela para que responda. Ah, bueno, ahorita le doy. Ella puede tomar la palabra cuando quiera. Yo quería decir que lo de la petroquímica siendo un elemento tan importante, sí, se maneja aparte. Yo también lo viví y fui parte de muchas de las reuniones de directorio de la petroquímica de Kuwait, PIC. Sin embargo, justamente porque no se incluye en la reforma, deberíamos de establecer algunos pequeños lineamientos o comentarios o incluso referencias en lo que tenemos en el documento. Gracias. Ok, tiene entonces la palabra Julián. Adelante. Ok, buenos días, buenos días. Por favor, Eduardo, vuelve mi cronómetro a 0, que lo dejaste en 43. No, lo tengo parado. Sigue adelante. Cuando Ok, consumas 15 buenos días, segundos te lo María activo. Ángela. Buenos días, María Ángela. Felicitaciones por tu excelente presentación y también felicitaciones al equipo. Vi en el punto 3 relacionado con las regalías y government take en la lámina donde hablaba de un aspecto relacionado con incentivos para la captura de gas y reducción de emisiones. Mi comentario es que veo propuestas muy relacionadas con la continuación del control estatal en vez del control por parte del libre mercado y el sector privado. Mi pregunta es, ¿están planteando incluir capturar el CO2 e inyectarlo en el subsuelo? Todo esto como parte de la creencia en el calentamiento global, la cual no tiene soporte científico y ya está fuera de la política petrolera de Estados Unidos, avalado por el presidente Trump. Gracias por tu pregunta. Todos sabemos que el presidente Trump no es geólogo ni tampoco ingeniero petrolero y no es experto en cambio climático tampoco. Tan pronto como el presidente Trump echó hacia atrás toda la legislación de la EPA, también nos dimos cuenta que inmediatamente surgieron las declaraciones de la American Geophysical Union y otros, digamos, el presidente de esa asociación y de otras, digamos, instituciones científicas que saben que lo del cambio climático por efecto antropogénico, de hecho, Julián, está avalado por más de 400.000 papers y en las mejores revistas científicas internacionales. El presidente Trump tiene una agenda económica muy clara y políticas van y vienen, pero la componente de CO2 de resultado de actividad antropogénica está allí y está visible y ploteada para cualquier persona que la quiera revisar. Aparte de este argumento y su connotación exclusivamente política que siempre se le da, yo creo que la forma de dar incentivos por minimizar lo que es el venteo y, digamos, el flaring en Venezuela es ciertamente un paso adelante en la protección ambiental de nuestro propio país. Yo pienso que así como cuando uno va a un picnic y come afuera y no deja basura, y hemos aprendido a ser muchísimo más ecológicos por un ambiente completo, digamos, que nos rodea, en donde todos queremos no dañar el ambiente. Julián, estás hablando con una persona criada, formada, crecida en oil and gas. Yo soy totalmente oil and gas y yo defiendo oil and gas. Y debo decir que una de las frases más extraordinarias que, digamos, me encanta repetir es esta. En Venezuela hay pueblos tan pobres, en Latinoamérica, toda. Hay pueblos tan pobres
que primero tenemos que carbonizarlos para después descarbonizarlos, Julián. Eso es así, y por eso que ahorita tenemos que producir lo máximo que podamos en Venezuela para revitalizar el sector. Sin embargo, así como vamos a un picnic y nos dejamos basura, vamos a producir petróleo y vamos a tratar de hacerlo, oye, bien. Sobre todo que tenemos la tecnología para no estar haciendo flaring y otras cosas que además se pierde una oportunidad económica de, digamos, de comercializar ese gas. Yo espero que esto en cierta parte responda a tu pregunta, pero que quede claro que yo entiendo que tenemos que echar adelante la industria petrolera en Venezuela y no necesariamente ahorita enfocarnos en captura de CO2 o inyección de CO2, etcétera, pero sí tratar de no contaminar más de lo que ya estamos con nuestros pasivos ambientales, que no solamente son en el lago, en agua, en las pits de petróleo de por derrame, pero también gaseoso, en la parte de refinería y de producción petrolera de gas asociado. Gracias, Julián. Ok, tiene la palabra Eddie Ramírez. Además de que Julián fue mi jefe en Maturín, que quede claro. Ahí está en contra de sus jefes. Tiene la palabra Eddie Ramírez. Felicitaciones, María Ángela. Disfruté y aprendí mucho de tu presentación. Aunque no fue el motivo exacto de tu charla, como mencionaste 2 veces la palabra fracking, ¿cómo le explicas a un agrónomo que quiere incursionar en el petróleo osadamente qué ventaja y qué desventaja tiene el incursionar en el fracking cuando tenemos reservas de otro tipo convencionales en abundancia? Gracias. Le mostraría los volúmenes potenciales que pudiéramos obtener de una tecnología probada en muchos países y que ha cambiado la economía y, digamos, incluso proveído volúmenes adicionales de manejo de agua reciclada, etcétera, a justamente el sector agropecuario. No solamente agrícola, sino agropecuario, también a los animales. Okay. Una respuesta corta, Eddie, pero contundente, espero. Tiene la palabra. ¿Puedo hacer un comentario, Eduardo, sobre esto? Como miembro del equipo, sí. Eddie, yo hablaba el miércoles, estábamos haciendo la prueba con María Ángela, yo le comentaba a María Ángela, yo siempre he sido un oponente a la producción de convencional en Venezuela. He sido hasta reciente, por la gran cantidad de recursos convencionales que tenemos y la parte económica. Pero viendo en estos días varias de las presentaciones de Jairo, que analizan profundamente el futuro de la exploración, etcétera, etcétera, las cantidades, los volúmenes de hidrocarburos posiblemente livianos y medianos que pudiéramos obtener del fracking, no van a opacar el convencional, pero las 2 cosas se pueden hacer simultáneamente. Es demasiado potencial para dejarlo para después. O sea, y eso ha hecho cambiar mi posición al respecto. Tú puedes hacerlo a lo mejor simultáneamente. Es enorme. El potencial de la Luna y Crecual en Venezuela es enorme. Es realmente fuera de rango. Y María Ángela me comentaba que Kuwait, no sé si Kuwait hace hoy en día non-conventional, tiene también un potencial enorme. O sea, es un potencial que está ahí. ¿Por qué no, si vamos a traer inversión privada, por qué no atacarlo los dos? ¿Okay? Yo quisiera complementar la respuesta de Carlos diciendo lo siguiente. En Venezuela queremos revitalizar nuestro sector petrolero, ¿verdad? Es como comprarse una casa nueva. Y cuando compras una casa nueva, sacas dinero de la cuenta corriente, de la cuenta de ahorro, de aquel CD que no había todavía madurado, pero que lo tienes que abrir, de todas partes. Y eso es lo que queremos hacer en Venezuela. Queremos sacar dinero de todo lo que tenemos. Entonces, esa es como la cuenta de ahorro de Venezuela. Una cuenta corriente, cuenta de ahorro, certificados de depósito, etc. Es un análogo que viene muy al caso. Claro, y añádele que ese fracking produciría crudos livianos que se necesitan como diluentes precisamente para los crudos de la faja, ¿no? Entonces, es adicional. Tiene la palabra Rodolfo Márquez. Buenos días, quería agradecer por la presentación. Mi pregunta va relacionada a la conclusión
que fue que se necesita un sistema democrático en el país, lo cual yo estoy de acuerdo en esa oración, en ese pensamiento. Sin embargo, también he escuchado mucho en la sociedad, se habla de modelos exitosos, por ejemplo, Dubái, Arabia Saudita, que son países y modelos que no son democráticos completamente, son más estilo monarquía, son más autocráticos. ¿Usted ha reflexionado sobre eso? ¿Ha tenido la misma interrogante? Rodolfo, gracias por tu pregunta. Mira, yo viví 15 años en Kuwait y tuve la oportunidad de vivir de primera mano el entendimiento de lo que es vivir en una autocracia. Me encanta tu pregunta porque la necesidad de la democracia viene porque nosotros tenemos una estirpe democrática como país, como venezolanos. Nosotros no es que crecimos en nuestro país, lo hicimos levantar bajo una monarquía, más bien comenzamos independizándonos de una monarquía que a lo mejor no debemos ver como colonia, sino como un virreinato, es decir, éramos parte de un gran reino hispanoamericano, pero nos independizamos y no tenemos esa forma de visualizar ni la sociedad ni la política. Entonces, vivir en un emirato implica también haber comenzado a vivir en el año, por ejemplo, en el caso de Kuwait, en el año 1961, en donde forman y fundan un país en una historia bellísima, en donde vienen de ser un protectorado inglés y llaman a la gente que se consideran nativos kuwaitíes para fundar un país. Es una historia que podemos contar en otro momento, de la cual tengo mucho interés en compartir. En Venezuela, la alternativa sería seguir en dictadura, porque no imagino una monarquía o que la sociedad cambie para aceptar que eso suceda. Te voy a dar una anécdota rápido. Una vez fui a una consulta dermatológica y llegué a mi tiempo en Kuwait a la hora, y sin embargo llegó una señora toda así súper elegante y tal, y la dejaron pasar antes que a mí, que me tocaba a la hora. Y yo le pregunto a la señora que tengo al lado, pero ¿qué pasó? Yo estaba recién llegada en Kuwait. Es que ella es de la familia Al-Sabah, o sea, de la familia real. Y yo le digo, pero es que yo tenía mi cita. Y la señora me contestó, es que el país es de ellos y nosotros estamos aquí como huéspedes gracias a que ellos lo permiten. Toda contenta me decía, y yo, ok, que pase la señora Al-Sabah. ¿Tú crees que eso es aplicable en Venezuela? La respuesta es no. Entonces, nuestra solución debería ser democrática. Al menos así yo lo veo. Gracias. Tiene la palabra Luis Velázquez. Hola María Ángela, no solamente sino destacar tu fantástica y excepcional capacidad para hacer ese resumen que hiciste de todas las ideas con las que te bombardeamos. Creo que te quedó espectacular. Una de las cosas que quería decir es que a esa ley le está faltando algo de midstream, porque habrán productores independientes o productores grandes que van a tener que sacar su petróleo por alguna parte. Entonces, si PDVSA va a seguir operando el midstream, las tuberías, el almacenamiento, los terminales de exportación, etcétera, seguramente van a cobrar algo. Y si hacen lo que pasó aquí en México, y a los campos chiquitos que se licitaron cuando fueron a sacar su petróleo por las tuberías de Pemex, Pemex les cobró tanto que casi le robaba toda la ganancia que tenían. Entonces, eso no está en esa ley y no sé cómo meterla, si en otra parte o meterla dentro de esto, pero simplemente es como la sal que le está faltando a la sopa. No se puede tomar si esto no tiene esa sal. Y yo creo que eso hay que incluirlo de alguna manera allí. Bueno, yo creo que esa era prácticamente lo otro, ¿no? Y el comentario que quería hacer, y que ahí quiero tus comentarios, el otro que quería comentar es que el secretario dijo ayer en el Petroindependencia, creo que es el de Chevron, que la ley de hidrocarburos hay que cambiarla. Y lo dijo allí en una entrevista que le hizo una de las periodistas que fue con él. Entonces, esto que estamos haciendo, a lo mejor no servirá para esta, pero para la que viene seguramente sí, porque definitivamente va a tener que haber un cambio de ley. Entonces, sí, eso es lo que yo quería hacer.
Y de paso, un comentario que tal vez no será oportuno, pero te lo voy a hacer de todas maneras. Cuando te escucho hablar de la manera que lo haces, pareciera que no estoy escuchando a Mariángela, aquella muchacha que yo conocí tan joven allá en Lagobén. Pareciera estar escuchando a la futura directora de la Agencia de Hidrocarburos de Energía de Venezuela. Ahí te lo Bueno, dejo. Luis, De ese no hagas comentario. De ese no hagas comentario. De los anteriores sí. Mira, voy a advertir bueno, que le dejé más tiempo a Luis Velázquez porque él es parte de ese equipo, pero sí. Gracias. no porque estoy flexibilizando las preguntas. Picó adelante, Luis, picó adelante, Luis. Muchísimas gracias, Luis, a Bueno, quien conocí yo en Maturín también, cuando yo fui la primera mujer supervisora de operaciones geofísicas en Venezuela. Y en esa época teníamos 3 levantamientos al mismo tiempo: Manresa, Mapirito y Norte de Monagas. A lo mejor Julián también se acuerda de eso. Y uno tenía que bregar con pantano, montaña y llano arenoso, en donde en las 3 partes se me quedaba pegado mi Jeep Toyota, y me costó muchísimo a mí salir de esa etapa operacional para dedicarme a otras cosas. Pero gracias por tus palabras, Luis. La vida me ha forjado en diferentes terrenos, países, continentes, y de verdad que he avanzado. Y claro, uno no es el mismo. Este año, el 25 de enero, cumplí 41 años de graduada. A mucha Wow. honra. Sí, señor. 41 Ok, años se dice rápido, pero ahí están toditos, toditos. Menos mal que no soy la misma, digamos así. Con no, respecto a tu... Perdóname, María Ángela, tú eres la más joven de todo este equipo, ¿viste? Tú Aquí sabes el que a que mí lo que menos me tiene gusta 50 años de graduado. El otro día estaba yo comentando que a mí lo que me gusta de participar en estas reuniones de VAPA es que inmediatamente aumento la diversity y bajo el perfil de edad, el promedio. Con todos estos comentarios, Luis, el midstream sí hace falta. Y con respecto a las Isabela declaraciones Aguilar. del secretario de Energía, te quería comentar que tal vez lo que hagamos sea utilizado para la próxima ley, pero es exacto. indispensable posicionar internacionalmente. Oye, que los venezolanos sí sabemos y hemos manejado nuestra industria y sabemos el porqué de ciertas especificidades que estamos solicitando en la ley. Y hay que comunicarlo. Y pienso que en esa es digamos, la campaña, lo que estamos avanzando, y creo que nos motiva es la necesidad de que Venezuela resurja. Y lo que contamos es con el petróleo, y somos gente, digamos, que sabemos de lo que tiene el subsuelo venezolano. Gracias. tiene la palabra Freddy Gerke. Buenos días. Primero que todo, pues me uno a las felicitaciones a María Ángela por su excelente trabajo. Disfruté mucho algunas conversaciones con ella y su receptividad. Quería hacer 2 comentarios. Uno, respecto a lo que dijo Jorge Kamphoff, que también está mencionado en el chat, que tiene que ver con la petroquímica. Creo que sí es fundamental dejar en la ley que aquel inversionista que quiera invertir en petroquímica, lo que él obtiene en las refinerías, lo puede hacer, porque eso es lo que están haciendo hoy en día en Arabia Saudita, en la India. Y en segundo lugar, con lo que acaba de mencionar Luis Velázquez, no solamente el midstream, también la recolección de CO2, como ha hecho en Alberta, en Canadá. Si alguien quiere invertir exclusivamente en midstream o en recolección, tuberías de recolección de CO2, debería permitírsele hacer. Termino. ¿Qué piensas? Gracias, Okay. Freddy. Estoy de acuerdo contigo. Creo que actualmente tenemos unos estándares internacionales en cuanto a esa, digamos, visión de la petroquímica y también de las capturas de emisiones. Y es justamente, en parte, lo que es
atractivo para la incorporación, sobre todo de las empresas petroleras europeas, que valoran eso altamente. Tiene la palabra Nelson Guerra. Buenas tardes a todos y felicitaciones a María Ángela por excelente presentación, resultado de ese super equipo. Mira, María Ángela, la pregunta mía es si dentro de los temas que analizó ese super equipo y que no está contenido en tu penúltima lámina sobre la question mark que pusiste, sobre el pronunciamiento de los entes íntimamente relacionados con la ingeniería y la Academia de Ingeniería y Hábitat, que no se ha visto públicamente el pronunciamiento sobre las implicaciones, me imagino que lo analizaron, el factor humano. Y recuerdo cuando estuve en el Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros, había un inciso ahí, creo que es el número 14, que dice textualmente o algo así, de que no se puede contratar con empresas extranjeras aquellos servicios que contempla la reforma de la ley de hidrocarburos, si en el país existen los recursos para ejecutarlo, tal como lo ejercimos todos los que despidieron ahí en la industria en 2002. Y he estado pensando largamente sobre las implicaciones sobre la disponibilidad de talento, que es como otra forma eufemística de llamar recursos humanos, ¿no? Pero la disponibilidad del talento en Venezuela está a lo mejor afectada por ciertamente la fuga de cerebros, la migración forzada o no que se ha visto en los últimos años, que acumula 8 millones, personas, ¿no? En el exterior. Y justamente el contraargumento que tiene esto es que no hay problema de traer a las personas si lo que vienen son capitales privados, o porque es función de ellos traer a ese talento de donde haga falta o utilizar el talento local en Venezuela. Esta reflexión me vino, estimado Nelson, después de haber visto infinidad de entrevistas a personal, digamos, con experiencia petrolera fuera de Venezuela, en Estados Unidos, Canadá, Francia, España, etcétera, y por supuesto Colombia, Brasil, etcétera, preguntándoles, ¿ustedes se volverían a Venezuela? ¿Ustedes se volverían a Venezuela? Y la respuesta era, bueno, yo ya tengo mi vida aquí, tengo mis hijos, o depende de si me dan un fuero de expat para poder atender, etcétera. Y entonces me puse a reflexionar que si empresas como, por decir algo, Occidental o ExxonMobil o digamos ConocoPhillips deciden volver a Venezuela, ellos irán con su personal en las condiciones que ellos tienen para su personal como expatriados. Otras empresas privadas que incursionen en Venezuela contratarán personal mixto, local y de otros países según sean sus necesidades de negocio. Y la diferencia grande que hay entre la visión que teníamos de una empresa estatal y un manejo privado del sector petrolero es lo que ocurre cuando hay libre mercado. Y es un cambio de paradigma, Nelson. Y es lo que tenemos que comenzar a pensar también. Gracias. Tiene la palabra Víctor García. Buenos días. Excelente presentación de la doctora María Ángela. Un placer de verdad ver cómo en pocas láminas resumió tantas ideas, ¿no? De tantas personas. Lo que sí indiscutible es que estamos en un momento muy dinámico en el cual perdimos el control total de lo que está sucediendo en nuestro país. Cuando tú ves las declaraciones del departamento del secretario de Energía, Chris Wright, esto está tomando forma, ¿no? Estos son borradores, ellos están haciendo una planificación interna, Departamento de Estado, o sea, de verdad que ellos ya tomaron una decisión que esto es estratégico
Venezuela tiene unas reservas estratégicas, está jugando geopolítica con nuestras reservas, y ellos van a hacer de verdad un proceso en el cual va a ser muy geopolítico, por lo que dijo ayer el señor Wright, de lo que van a hacer con lo que son los activos de los rusos, cómo van a actuar con los chinos, etcétera. Entonces, nosotros prácticamente quedamos como espectadores de lo que está sucediendo, ¿no? Esa es una realidad, y el que no la quiera ver, bueno, bienvenido a que vea lo que está pasando en el suelo, ¿no? Y disculpa, Eduardo, un minutico, ya voy a terminar, Eduardo. Y la iniciativa de la doctora, excelente, y de verdad que apoyar, y como usted bien dijo, hay que hacernos escuchar y tener mucha paciencia. Muchas gracias por su iniciativa. Okay. Tiene la palabra Luis Paul. Buenas tardes. Bueno, excelente presentación. De verdad que puso en evidencia las deficiencias de todo tipo que tiene y la ausencia de muchos puntos que son importantes para el sector. Yo me pregunto, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque de verdad todo eso que se dijo o que se ha venido diciendo es correcto, pero no vamos a poder cambiar la ley de la noche a la mañana. La acaban de aprobar y todo el mundo supone que con esa ley es que vamos a empezar. Yo sugeriría, porque no podemos hacer que las cosas cambien de la noche a la mañana, yo sugeriría que nos centráramos mucho en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es algo nuevo que se podría crear, que no tiene hoy en día ninguna definición clara, y con eso eliminaríamos una buena parte de las situaciones que se presentan con la ley, que nadie puede determinar que PDVSA va a ser la controladora cuando resulta que PDVSA ahorita tiene 80.000 personas, ¿no? O sea, y no va a estar activa fundamentalmente en los nuevos procesos, porque se supone que van a estar en manos del sector privado. Entonces, bueno, ¿qué han pensado ustedes que con todos estos, digamos, elementos que han llenado todo ese grupo de expertos que efectivamente encontraron todo lo que se puede decir de la ley en este momento y que ha sido muy ilustrativo para todos nosotros, pero de verdad tenemos que seguir adelante? ¿Cómo seguimos adelante? Micrófono, María Ángela. Micrófono, María. Ajá. Sí, disculpa. Nosotros, aquí hay dos cosas. Hay que internalizar cuál es el poder que tenemos y hasta dónde podemos nosotros influenciar lo que está pasando en Venezuela. Te voy a mostrar, yo creo que la respuesta a tu pregunta puede ser dada por una foto. Y quería hacerla, por eso que no había activado el micrófono, quería hacer un share de screen y voy a mostrar una sola foto que me parece importante. Y es esta foto, digamos, de la visita a Petro Independencia del secretario Bright, en donde podemos ver en la delegación fácilmente, digamos, quiénes son las personas americanas y quiénes son las personas locales que estaban mostrando lo que, digamos, está en el país. La adaptación, digamos, de Chevron con sus bragas rojas, que tienen los dos logos, Chevron y PDVSA, ¿verdad? Chevron y PDVSA, digamos, y en cambio, a mí me pareció muy hasta diplomático y estratégico que el secretario y su delegación, aquí está Laura Degu, fueran con bragas operacionales de color azul, neutro, totalmente. La encargada y las personas de gobierno ni siquiera tenían las botas de punta necesaria, etcétera. Era la primera vez, además, que la que ha sido, digamos, fungió como ministro de Petróleo había ido a La Faja desde el año 2014, la primera visita.
dejando aparte el componente, digamos, político, si se quiere, de perspectiva política de lo que está pasando, no hay duda de que nosotros podemos aportar y mucho desde el punto de vista técnico. Y no podemos desperdiciar la oportunidad de hacerlo. Pero no podemos imaginar que tenemos el poder político de cambiar lo que está pasando. Es impensable. Entonces, no, todavía tenemos que esperar y entender qué es lo que va a pasar y cómo se van a desarrollar los acontecimientos y si existen en verdad una disposición del gobierno de los Estados Unidos de reotorgar a Venezuela ese control dentro de un régimen democrático, porque lo que estamos viendo no lo es. Entonces, yo no tengo otra manera de responder sino aquí donde estamos, incluso todos nosotros juntos, no tenemos el poder que pudiste ver en esa foto, en donde se demuestra que lo que está pasando está fuera de nuestras manos. Ok. Tiene la palabra Luis Gómez. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, María Ángela, bastante interesante cómo hiciste un resumen. No soy conocedor mucho de la materia de la industria petrolera de Venezuela. Mi formación es en Estados Unidos, ¿no? Tengo la experiencia desde hace 15 años en Angola. Conozco muy bien los desarrollos que ha estado Angola, un país, como dijiste tú, un país creado en 1975 como país y tiene una industria petrolera que soporta más o menos el país, ¿no? Y mi experiencia dentro de ello ha sido más que todo del componente de competencia, ¿no? El punto de vista de soporte de competencia, donde también he participado en proyectos soportando la agencia de lo que llama la NPG, lo que dijo Luis Paul, que debería de concentrarnos en este punto de vista, porque ahí está la tecnicidad del control de la industria, ¿no? Ellos han sido concesionarios. Además de ellos, también tienen una empresa operadora que se llama Sonangol, donde hacía la función ambas, concesionario y operador. Pero tenían ese conflicto operacional y de interés que son miembros de bloques, pero no contribuían con el cash flow. El tiempo es la necesidad de incluir medición, ¿verdad? Es importantísimo. Y otra ley que está dentro es el contenido local. Local content es una de las partes que ellos defienden mucho, que es el contenido del capital humano y los servicios locales. Y yo espero que debería incluirse en estas leyes y en estos componentes que ustedes están desarrollando, ¿no? Como parte de ley dentro de esa parte de tecnicidad. La medición, el contenido local y el capital humano desde el punto de vista de desarrollo para el país, ¿no? En cierto modo. Sí, eso ahorita es una forma, digamos, un approach, un enfoque internacional. La parte de local content también no solamente es, digamos, la parte de empleo de talento nacional, sino también habilitar, fortalecer y motivar la incursión en emprendimientos del personal local para todo lo que es la parte de servicios al sector petrolero. Digamos, en iniciativas de local content o las IPPP, empresas que tienen que ver con participación mixta de las empresas operadoras y talento local, son iniciativas muy interesantes y que en África han tenido un auspicio de parte del gobierno a nivel de ley. Un ejemplo que bien relatas tú es en Angola, pero hay otros ejemplos muy buenos en Namibia y en Nigeria. En Namibia en particular y en Mozambique, en el caso de Mozambique, con la incursión de Eni y Enai en la parte offshore, ellos avanzaron su esquema, digamos, de talento local, y no solamente incorporando a geólogos e ingenieros de petróleo en todo lo que es el desarrollo offshore, en plataforma, interpretación, etcétera, sino también
en cursos de emprendimiento para que personal local fuera capaz de activar, por ejemplo, fábrica de bombas, fábricas de mantenimiento para servicios petroleros, pero asimismo empresas de materiales para cosas que a lo mejor suenan triviales, pero que son necesarias también, adiestramiento, catering, hospedaje y otros servicios conexos que tienen que ver con la industria petrolera. Entonces, sí, local content, voy a anotarlo por aquí, es un aspecto que no necesariamente es técnico, pero forma parte de esos otros aspectos conexos que no hemos incluido, como el económico, en cuanto a cuál es el sistema, licitaciones, etcétera, y la parte del uso de local talent o local content. Gracias. Tiene la palabra Jorge Sajía. No esperaba menos de ti, María Ángela, caramba, qué buena charla. Me impresionó mucho la foto que pusiste al final de los azules y los rojos, y vino a mi mente. Yo hace muchos años le pregunté a Limo Chiri por qué Chevron, cuando él era vicepresidente de Chevron, ¿por qué ustedes están aquí en Venezuela con todo este desorden? Y me dijo algo muy sencillo: los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Esos que estaban en la foto, todos van a pasar y el pueblo va a quedar. El pueblo de Venezuela tiene el ejemplo de Simón Bolívar. Ayer hice una cosa en el newsletter que va contra lo que ha sido la línea editorial de Petróleo, que ha sido muy, muy aséptica a las cuestiones, que es Bolívar dándole una puñetada en la cara, hecha con inteligencia artificial, les recomiendo el newsletter, a Trump, y Trump ahí sacando los dientes y todo, ¿no? El artículo no es muy bueno, yo pensaba que el artículo era mejor, pero dice que Bolívar es el referente de la autodeterminación de los pueblos, del evitar. Ahorita estamos pasando todavía por una coyuntura, no es estructural, es coyuntural. Yo también soy miembro del equipito, ¿viste? Sí, pero no estás hablando del tema del equipo. No, pero María Corina lo trajo a colación, hablando de la ley. La reforma de la ley esta, María Corina, esto, y lo dijo María Corina, no, María Lino Carrillo, que es, Lino es el referente petrolero, lástima que no está aquí. Lino Carrillo, hace 3 días, yo le he competido, esa ley es totalmente ilegal, eso viola la Constitución, no se refiere a que las reservas son del Estado, son de la nación, se refiere a la forma de otorgar los contratos, a la comercialización de los productos, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que es exclusiva del Estado. Nadie puede vender petróleo. Hay que cambiar ese artículo para hacer la ley. Además, la ley fue aprobada a la carrera. Y a mí me llama mucho la atención que aquí el imperialismo norteamericano, y lo digo con toda la intención, habló de la cocaína y del perico hasta el 3 de enero. Una vez que sacaron al capo mayor, que yo no creo que el pobre diablo de Maduro sea ningún capo de tuteti capo, es un operador logístico en todo caso, y lo ratificó Petro ahorita en las narices a Trump. Le dijo, no, mano, los capos y tuteti capos están en Dubái, en Madrid y en Miami. Todos los que están en Colombia y Venezuela son unos operadores. Pues no, pero lo que quiero decir es, no se habló más de la droga, sino que se habló directamente del petróleo. Y con mucha razón. Jorge, vamos a dejarlo con la sobremesa. El petróleo es la energía, tú voy a hablar de la ley. El petróleo es la energía, y la energía es lo que mueve al mundo. Y ese es el máximo interés, porque las grandes reservas de petróleo, abundantes, baratas y confiables, las tiene Venezuela, y en eso piensan. Entonces, ahorita yo confío en que hay bastante criterio, bastante fortaleza en los que creen en la soberanía de la patria como para superar esta situación y salir airosos, ¿no? Por supuesto que me gusta el negocio petrolero, por supuesto que también me emociona que vayan las inversiones, pero las inversiones petroleras no pueden ser más importantes que la soberanía de la patria. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y este grupo que está aquí es mucho más poderoso que el que tú presentaste en las fotos. Ellos son circunstanciales. Ustedes y nosotros somos... Jorge. Perdóname.
Torquemada, disculpa que me pasé, pero me aproveché de ti. Lo sé. Yo Tiene la palabra creo Luis. que Eduardo cometió un error, flexibilizó la norma y tú te aprovechaste. Pero yo me quería haber anotado para la sobremesa, pero como se metieron otros dos, aproveché. Ok. Tiene la palabra Luis Gómez. Yo quisiera responder a bueno, Jorge. dale, María Ángela. Yo creo que es importante la parte de autodeterminación de los pueblos y la incursión en la economía internacional con la fortaleza de cada quien. Pero también es cierto que lamentablemente debemos reconocer que durante 27 años no estuvimos en la posición de hacer valer los derechos de la población toda, prefiriendo o digamos sucumbiendo a lo que fue un régimen de facto que se vino encima de nosotros. Sin embargo, simplemente quería hacer un comentario lateral. Tal vez escriban eso en Energía y Futuro, Jorge, pero el punto es que la soberanía como tal, yo no sé si a mí me llamó muchísimo la atención un artículo que leí hace tiempo que hablaba de la soberanía, porque la soberanía, entendido como la capacidad de poder tener un control del territorio, defender el país y, digamos, sobrevivir en casos de aislamiento de los vecinos, solo la tienen 6 países en el mundo. Estados Unidos, China, Rusia, India, Francia, el Reino Unido y Japón. Los otros países hablamos de soberanía como se habla de una ley que cambias de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones de ejército, las condiciones de autoabastecimiento y además las condiciones de potencia económica para mantenerte incluso aislado en caso de guerra. Son solamente esos los países. Cuando el resto de los países, Venezuela, Colombia, Brasil, etcétera, hablamos de nuestra soberanía y tal, eso no existe. Y recordemos lo que pasó en las Malvinas, que incluso apelaron a la OEA, ¿se acuerdan? El tratado cuando el problema de las Malvinas. Y al final no pudimos, entre todos los países de América, defender a lo que realmente podemos considerar ha podido ser, según el punto de vista argentino y muchos de nosotros, esa agresión de UK. Entonces, hablar de soberanía es un tema realmente álgido y además muy populista, un poquito, Jorge. Entonces, hay que tener un poquito de matiz cuando consideramos qué es lo que queremos hacer con la Venezuela y cómo vamos a sacarla hacia adelante con prosperidad verdadera, anclada en cosas que son factibles. En este momento y con la foto que compartí, tenemos que esperar a ver qué sucede, porque todavía los acontecimientos están avanzando, lamentablemente. Gracias. Ok, vamos a cerrar esta parte con Luis Gómez y pasamos a la sobremesa donde podemos hablar más, con más tiempo y más flexibilidad. Adelante, Luis. No, Eduardo, era un complemento más o menos como recomendación, porque me gustó mucho como el enfoque que ella ha hecho, que es la tecnicidad de lo que tienes que preparar como un documento de las personas que conocen bien a fondo este tema, ¿no? Como complemento de medición, yo fui parte del departamento del DOE en 2005, se llama REPSEA, si puedes anotar ahí, RPSEA, donde la medición era crítica para Deepwater, donde el punto crítico que dijo una de las personas que contribuyó, si el Estado es el encargado de vender, el Estado es el midstream, ¿cómo haces tú para garantizar la distribución de los recursos, de tu medición, para cuantificar la contabilidad, el dinero que recibes? Siempre hay errores de medición, entonces ¿quién paga los errores? Entonces, una parte de eso fue la parte que se volvió la parte de ALA-HAPI 23. Entonces, fui partícipe de ese desarrollo en el 2005
yo creo que esa parte técnica y lecciones aprendidas también se podría agregar dentro de ese contexto que están desarrollando, ¿no? Entonces se llama REPC DOI 2005, que hay bastantes documentos relacionados. Gracias, porque tenemos un elemento de medición en el documento. Gracias. Correcto, sí. Okay. La parte complementaria, ¿no? Bueno, miren, para cerrar esto, voy a leer, Cirilo quería hablar, pero el micrófono no le funcionó. Entonces me mandó una nota en el chat que dice, Eduardo, mi intervención era sobre la parte de personal. En Venezuela hoy en día hay muchos ingenieros dedicados a otras actividades por varias razones. No quieren entrar en PDVSA por asuntos políticos, bajos salarios, por lo que creo que al cambiar las condiciones muchos de esos ingenieros estarán disponibles y son más jóvenes que los que salieron de PDVSA en el 2003. Por lo tanto, en capacidad de cumplir con los requerimientos de físico para acometer los arranques. Bueno, dicho todo esto, muchas gracias, María Ángela. Nos queda mucho trabajo por hacer y has hecho una exposición y un resumen bien bueno y sobre todo de la parte técnica. Vamos entonces a pasar a la sobremesa y queda en el control Carlos Sánchez. María Ángela, te felicito por haber hecho una excelente poner juntas las ideas de tantas personas que pensamos un poquito diferente. Hiciste un trabajo realmente extraordinario y una manera muy fácil de entenderlo para la audiencia. Realmente te felicito muchísimo y me encantó esa última foto. Aunque hayamos hablado de no poner nada político, esa foto dice demasiado lo que está sucediendo y hay que poner, como dice, pie sobre la tierra y ir poco a poco. Como es un día a la vez.